Hola amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, estamos aquí como familia, estamos con Margie, María Paz, Daniel David y estamos hoy frente a este libro, al mejor manual de crianza. También es el mejor manual de vida. Vamos a leer Mateo capítulo 19, desde el versículo 13 hasta el versículo 29. Mateo 19, desde el 13 al 29. Esta ya es la clase número 52. Te felicitamos por ser constante, perseverante en el estudio de la Biblia. Y la clase número 52, a esta clase le hemos puesto como título, ¿dónde está puesta mi confianza? ¿Dónde está puesta mi confianza? Dice así la palabra de Dios. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Bien, hemos leído entonces Mateo 19, desde el capítulo 13 hasta el versículo 29. Nuestra clase de hoy, ¿dónde está puesta mi confianza? En la primera parte leímos desde el versículo 13 hasta el 15 que cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos, pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús, pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Aquí nuevamente nuestro Señor Jesucristo le recuerda a sus apóstoles que los niños
reciben la misericordia, la gracia de Dios, y que el que se vuelva como un niño entra al reino. El que se arrepiente, el que se humilla, el que confía como un niño, va a entrar al reino de los cielos. En el versículo 16 hay una narración muy interesante. En esa narración encontramos la historia del hombre rico que se acerca a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizarla. ¿Dónde está puesta mi confianza? En el versículo 16 dice: alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para heredar o para tener la vida eterna? Aquí tenemos a una persona que es religiosa. Tenemos una persona que quiere tener un estándar moral alto, que quiere ganarse el cielo, que quiere hacer lo que tenga que hacer para ganarse la vida eterna. Está preocupado por la ética y por la moral. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le contesta en el verso 17: ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solo hay uno que es bueno. Y entonces aquí nuestro Señor Jesucristo de una vez le contesta con una verdad absoluta, y es: ¿por qué me llamas bueno a mí? ¿O por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? El único bueno es Dios. Pero ¿por qué le contesto así? Pues porque el hombre se autojustificaba. Nuestro Señor Jesucristo sabía bien quién era, cómo pensaba, cómo sentía, y atacó de una vez el verdadero problema, y es: ¿y tú por qué me llamas bueno a mí? Porque el hombre rico, el joven rico, el religioso, se creía bueno y creía que las personas que se portaban bien, que tenían un código ético, eran buenas. Pero nuestro Señor Jesucristo dice: no, no hay nadie bueno. El único bueno es Dios. Aquí dice, verso 17, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo: solo hay uno que es bueno. Y entonces pasa a lo siguiente: pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Entonces dice: ok, nada, o sea, solo hay uno que es bueno, Dios. Pero, ¿cuál es el requisito para entrar en la vida eterna? Pues obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre, y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. 5 de los 10 mandamientos. Y en conclusión le dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y miren cómo él se autojustifica. En el verso 20 dice: he obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? O sea, está sobrado. Se cree con un código ético absolutamente elevado. Cree que merece la vida eterna entonces, porque dice: yo ya hice eso, ¿qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Aquí nuestro Señor Jesucristo no está diciendo que un requisito para entrar al cielo es que los ricos repartan todas sus ganancias o todo su dinero entre los pobres. Aquí no está enseñando eso nuestro Señor. Aquí no está enseñando que entonces hay que dar dinero para entrar al cielo, o hay que dar limosnas para ganarse la vida eterna. Aquí está nuestro Señor Jesucristo tratando directamente con la condición del hombre rico que le está haciendo la pregunta. Está yéndose directo, de frente hacia él. Y entonces le dice: claro, si deseas ser perfecto, pues vende todo lo que tienes. Miren el verso 22, la respuesta del joven. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, nuestro Señor Jesucristo le dio en el clavo. Se amaba más a él que a los demás. Amaba más sus posesiones que a Dios. O sea, estaba violando uno de los 10 mandamientos. El primero: no tendrás otros dioses además de mí. Amaba tanto sus posesiones que no fue capaz de abandonarlas por seguir a Dios hecho hombre, a Jesucristo mismo, al Rey eterno. Impresionante, impresionante. O sea, nuestro Señor Jesucristo le puso el dedo en la llaga: la idolatría, la autojustificación.
confiaba en sus propios esfuerzos y amaba las riquezas más que cualquier otra cosa. Abandone todo y sígame, le dijo. Ya, si quiere ser perfecto, abandone todo y sígame. Entonces, verso 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Recordemos que una de los principios o de las claves para interpretar correctamente la Biblia es entender claramente cómo las personas que están escuchando este mensaje entienden lo que Jesús dice. En la cultura judía, donde está hablando nuestro Señor Jesucristo, allá en el primer siglo, era muy popular que las personas pensaran que alguien que nacía enfermo, lisiado, con una discapacidad como la ceguera, la parálisis, alguien que moría en unas condiciones terribles, en un accidente trágico, alguien que vivía en la ruina, era porque había fallado y entonces Dios lo estaba castigando. Eso era lo que pensaban los judíos de ese tiempo. Recordemos que en el Evangelio de Juan, unas personas ven a un joven ciego y le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o este? Para que éste haya nacido ciego. Porque era muy común pensar, no, si usted nació ciego, paralítico o pobre o en la miseria absoluta, es porque Dios lo está castigando. Lo contrario también lo creían. Si usted nacía lleno de salud y aparte de eso tenía riquezas, tenía una buena posición social, le daba dinero a los pobres, daba sus limosnas, daba el dinero para el templo, etcétera, etcétera. Entonces, Dios lo bendijo. Miren, este hombre es rico y tiene salud. Dios lo ha bendecido, o sea que ha hecho las cosas bien. Por eso para los discípulos fue terrible fue un cambio de paradigma terrible cuando nuestro Señor llega y les dice, miren, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, o sea, eso es imposible. Antes de que el rico entre al reino de los cielos. Y entonces dicen, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, los bendecidos, a los que les va bien, a los que muestran el favor de Dios, o sea, miren cómo los ha bendecido. Ellos son los que van delante hacia el reino de los cielos. ¿Cómo así que es difícil que un rico entre? No. Para ellos era un choque total. Y entonces por eso los discípulos quedaron atónitos y le dijeron, no, entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Si este joven religioso que guarda la ley, que da ofrendas, que es irreprochable, que es admirado, no se salva, entonces ¿quién se puede salvar? Nadie. Y nuestro Señor Jesucristo contesta, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Ahí nuestro Señor Jesucristo muestra la imposibilidad de ser salvo por mérito propio. Por eso esta clase número 52 tiene por título ¿Dónde está puesta mi confianza? Mi confianza para heredar la vida eterna está puesta en mi propio mérito, en mi obediencia a las leyes de Dios, en mis buenas acciones, en mi buena conducta, en mi código ético. Si yo creo que voy a ser salvo por mis buenas acciones, estoy perdido, porque mi confianza está puesta en mí mismo, en mi propio mérito. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo le mostró al joven rico. Le dijo, no, estás perdido si crees que es por tu propio mérito. Vamos a ver los textos paralelos donde vamos a encontrar más luz acerca de este pasaje. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, verso 13. Marcos capítulo 10, versículo 13 hasta el 27. La Biblia se explica a sí misma. Este es el verso paralelo. Marcos capítulo 10, versículo 13. Dice, hasta el 27. Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a sus padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Aquí entonces está nuevamente comparando y contrastando a los niños con los líderes religiosos.
Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Y por eso, escena siguiente. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo. Miren, aquí hay otro detalle. Se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, aquí ya la versión de Marcos es que le dijo Maestro bueno. O sea que alineando y armonizando los dos pasajes, le dijo: Maestro bueno, ¿qué cosa buena debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, le contesta en el verso 18: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. ¿Sí ven que aquí Marcos nos aclara más? Y aquí ya dice que Jesucristo dijo explícitamente. Claro, aquí dice Jesucristo explícitamente: solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. O sea, ya nuestro Señor Jesucristo aquí aclara, o Marcos aclara, que nuestro Señor Jesucristo le dijo: tú conoces los mandamientos. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Y miren este detalle que nos da Marcos. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. O sea, Jesucristo no le estaba contestando de manera déspota, sino de manera amorosa. Sin embargo, el joven rico o el hombre rico decidió abandonarlo, no seguirlo, porque amaba más sus riquezas. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo: anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si ven, el corazón del hombre estaba puesto primero en su autojustificación, porque dijo: no, yo ya he obedecido los mandamientos. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo puso el dedo en la llaga y le dijo: tienes idolatría por tu dinero, entonces véndelo y sígueme, renuncia a todo y sígueme, se fue triste. Y a pesar de que nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando con profundo amor, Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios, con Dios todo es posible. La salvación por el mérito humano es imposible. Recuerden esto: la salvación por el mérito humano es imposible. Tú no te puedes portar lo suficientemente bien, no puedes tener un código ético lo suficientemente alto para ganarte el cielo. Es imposible. Tiene que ser un milagro hecho por Dios. Recuerden, tiene que ser un milagro hecho por Dios. Vamos a otro texto que aclara la misma escena. Lucas 18:18. La Biblia se explica a ella misma. Lucas 18:18. Cada evangelio nos da más luces del relato, y entonces al cruzar los relatos podemos encontrar la escena completa. Son 3 testimonios diferentes que complementan ese mismo relato. Lucas 18:18 hasta el 27. Dice la palabra de Dios: cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Aquí ya nos da otro detalle. Era un líder religioso. Entonces ya sabemos que era un líder religioso, que era rico, que era joven. Ok, o sea que era alguien admirado por la comunidad. Imagínense la escena. La gente cuando lo ve dicen: uy, ahí viene el joven rico. O sea, ese va al cielo pero de una. Porque es líder religioso, es rico y tiene un código ético alto. Uy, no, ese va a entrar derechito al cielo. No, señor. Se fue triste, a pesar de que Cristo lo miró con profundo amor, de acuerdo a Marcos. Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno.
Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Estos mandamientos que le cita nuestro Señor Jesucristo son los mandamientos a nivel social. Y entonces el rico, el joven rico, el religioso, se creía bien porque él tenía un código ético a nivel interpersonal. Pero los 4 primeros mandamientos dicen: no tendrás otros dioses además de mí, no te hagas imágenes, no tenga ídolos ni los adores, no utilices el nombre de Dios en vano y guarda el día de reposo. Esos 4 primeros mandamientos tienen que ver con la relación con Dios. O sea que el líder religioso tenía un código ético a nivel social, pero el amor por Dios no era lo primero en su vida. El hombre respondió: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Ojo que nuestro Señor Jesucristo no le dijo a todos a los que evangelizó, a los que se encontró, a todos no les dijo: vendan lo que tienen. No, para nada, para nada. Lo que pasa es que él estaba lidiando aquí era con el problema en el corazón que había en este joven, en este líder religioso. Cuando el hombre oyó esto se puso triste porque era muy rico. Claro, Jesucristo le estaba pidiendo que abandonara el amor por las riquezas. Bien. Dice, Jesús lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. ¿A qué está haciendo referencia? A la salvación. Muy bien. Entonces hemos analizado la historia del joven que era un líder religioso y era rico, que consideraba que su propio mérito era la forma en la que él iba a ganar la vida eterna. Y eso no es cierto. Nuestro Señor Jesucristo ya en estos 3 pasajes deja claro: la salvación para el ser humano es imposible. O sea, que el propio ser humano se salve a sí mismo, se justifique a sí mismo, se gane la vida eterna por su propio mérito es imposible. Tiene que ser una obra de Dios. Tiene que Dios actuar. Tiene que Dios hacer un milagro. ¿Qué debe hacer el hombre? Al hombre le toca humillarse delante de Dios. A nosotros nos toca pedirle perdón. A nosotros nos toca llegar con un espíritu de arrepentimiento total y rendirnos ante Él y decirle: Dios, no puedo salvarme, perdóname. Soy pecador, te he fallado, necesito de tu misericordia y de tu gracia. Y cuando en esa actitud de arrepentimiento y de confianza absoluta el ser humano se humilla ante Dios, Dios hace el milagro. Dios hace el milagro. Y entonces, querida familia, nosotros aquí como individuos, tú amigo que nos estás escuchando allá en tu casa, que estás escuchando esta clase, ¿en quién depositamos la confianza para la vida eterna? ¿En nosotros mismos? ¿En nuestro propio mérito? ¿O nos humillamos y confiamos absolutamente en Dios? Voy a leer nuevamente Mateo capítulo 19, versículo 26. Jesús lo miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Cuáles son las características de una persona que ha nacido de nuevo? Ya lo hemos estudiado aquí en el Mejor Manual de Crianza, en nuestra temática de la coherencia. Y lo leímos en Primera de Juan. Las características de un verdadero cristiano es que, número 1, se humilló, se arrepintió de sus pecados, sintió dolor por haberle fallado a Dios.
Aparte de eso, se vuelve del pecado, lo deja y se acerca a Dios, y Dios en un acto soberano y en un milagro absoluto le hace nacer de nuevo, y entonces empieza a vivir una vida totalmente nueva y transformada. Un verdadero cristiano no puede practicar el pecado y entonces no se porta bien para ganarse la vida eterna. No, la vida eterna fue un regalo. Él no podía hacer nada para ganárselo. La vida eterna es un regalo de Dios. Entonces, para ser coherente con ese regalo y con ese nuevo nacimiento, con esa nueva naturaleza, entonces empieza a tener buenas obras. ¿Cuáles? Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Dónde está puesta mi confianza? Yo contesto, yo Daniel Devia contesto, mi confianza está puesta 100% en Dios el Padre y en nuestro Señor Jesucristo, que me salvaron por su misericordia y por su gracia. ¿Y tú, querido amigo, en quién confías? ¿En ti mismo, en tus propios esfuerzos? ¿O te rindes y le dices a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, sálvame? Bueno, te felicitamos por llegar hasta la clase número 52. Seguimos avanzando en orden en el Nuevo Testamento y ya vamos en el capítulo 19 de Mateo. Recuerden que Mateo tiene una intención, mostrarle a su audiencia, que es un público judío, que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que Jesucristo es el Rey eterno. Y aquí vemos otro ejemplo. Él es el que tiene la autoridad máxima y el que dice cómo entrar a la vida eterna. Espero que repases estas notas, que vuelvas a escuchar esta lección, que tomes nota, que leas los textos bíblicos. Y recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Te pedimos que nos escribas cómo estos estudios te están ayudando e están impactando tu vida. Y recuerda, pon tu confianza en el que todo lo puede. Hasta luego, amigos. Chao. Chao.